Y hoy nos vamos a hablar de diagnóstico de enfermedades automatizadas y generación de noticias con inteligencia artificial. Un fuerte aplauso para él. Vuelvo con el micrófono. Que te griten desde el fondo. Si a ver no si se va. escucha, vuelvo con el micrófono. Ya te lo voy ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, voy a hablar sobre dos proyectos. El primero es uno personal y el segundo es un proyecto que estamos haciendo en Artear. Yo trabajo en Artear como responsable de área de desarrollo y aparte, bueno, me dedico a investigar sobre el Machine Learning y Deep Learning. Yo no soy médico ni nada por el estilo. Hace 2 años me empecé a interiorizar de señales EEG porque a mi nena la diagnosticaron con epilepsia y teniendo relación con cada vez más fluida con su médico y con su neurólogo empecé a entender un poco mejor qué era epilepsia. Bueno, pero después empecé a investigar un poco con más detalle qué es la epilepsia, que es el trastorno que me interesaba entender, ¿no? Estos son señales de electroencefalograma. Cada una de las líneas es una serie de tiempo sobre un sensor en el cerebro, ¿no? O sea, si uno tiene 20 sensores, vas a tener 20 líneas de tiempo. Los médicos, los especialistas, hoy tienen como herramienta el electroencefalograma, o sea, poder ver esto, como una de las herramientas para diagnosticar enfermedades como epilepsia. Básicamente lo que ven son spikes o espigas o picos que ocurren con alguna determinada frecuencia, ¿no? Entre 1 y 2 segundos pueden detectarse ese tipo de spikes. Los médicos que tienen el ojo avesado pueden entender cuál es un electroencefalograma con epilepsia y cuál no. No estoy hablando de seizures, o sea, de convulsiones, sino de ese pulso que llevan la gente que tiene epilepsia sin necesidad de que tenga una convulsión. La convulsión se genera cuando este pulso empieza a generar una reacción en cadena, que ocurre en algunas circunstancias, y eso genera una convulsión. Pero en general el paciente vive lo más tranquilo con este pulso y eventualmente tiene algún ataque epiléptico, ¿no? Al menos yo no soy médico, es la experiencia que yo tengo con mi experiencia personal. Pero sí lo que se me ocurrió es, ok, si yo pudiera tratar de modelar, ¿no? esos patrones epilépticos y patrones no epilépticos, yo podría quizás mejorar o acelerar el diagnóstico. Cuando le diagnosticaron a mi nena, que ahora tiene 8 años, estuvo 1 mes y medio. Primero tuvimos una cita con su médico, después fuimos a un neurólogo, conseguimos turno con el neurólogo lo mandó a hacer un estudio que se llama del sueño, que hay que reservarlo con anticipación. La persona tiene que ir con sueño, dormir 2 horas, despertarse. Hay una persona que después lee el electroencefalograma y lo transcribe. Se lo llevamos al neurólogo y el neurólogo recién pudo dar un primer diagnóstico. Y yo dije, wow, es un montón, ¿no? Si el neurólogo lo único que tenía que hacer era leerlo. Se podrá acortar. Y bueno, empecé a trabajar en entender si se puede acortar. Lo primero que hice fue buscar en internet, en las universidades públicas y en los centros públicos, datasets, como en Kaggle o como en la Universidad de California Irvine, que fue uno de los datasets que yo tomé. Y armé varios modelos. Este es uno de los modelos con los cuales me sentí cómodo, ¿no? Que lo que tiene es, bueno, para los que conocen un poco de redes neuronales, acá están los parámetros del modelo. Tenemos un learning rate de 0.001, uso L2 regularization con un beta de 0.001, uso dropout con un hit for all del 50%, mini batch con optimización SGD, Stochastic Gradient Descent. Bueno, los batch son de 100, el dataset son 11.000 muestras de 500 personas con y sin epilepsia. Esas 11.000 muestras yo las dividí el 10% como validation set y 10.000 como training set. Después uso feature scaling para normalizar los datos y como función de activación me sirvió bastante bien Sigmoid, que es una de las más básicas. Entonces básicamente lo que hice fue bajarme datos, entrenar un modelo
con 10.000 inputs, con 10.000 datos, y después utilizar el validation set, en el cual no había sido entrenado, para validar si lo que entrené se ajusta a los patrones de detección de epilepsia o no epilepsia. Entonces, un poco los resultados. Acá arriba pueden ver, esto es cantidad de iteraciones versus el error. La línea roja es un layer y la línea azul son 4 layers. Con 4 layers logré un error menor al 2% sobre el training set. Y para el validation set, lo que se calcula es la accuracy. Para 4 layers logré una accuracy del 99.68%. Obviamente me fijé en trabajos previos, ¿no? La mayoría de los trabajos previos lo que utilizan es Support Vector Machine, y el porcentaje que tienen de accuracy, al menos a los que yo estuve investigando, están por debajo del 95. Yo tengo un paper que está en curso, de ser aprobado, espero que se apruebe. No me interesaba mejorar 3 puntos en accuracy. Lo que me interesa es, el siguiente paso es armar un prototipo, ya conseguir un electroencefalograma y ver si puedo agregar valor, ¿no? Que la próxima persona que tenga que ser diagnosticada tenga capaz que más celeridad en el diagnóstico, que el médico se pueda soportar un poco en este tipo de herramientas, ¿no? Que no es una herramienta que va a reemplazar al médico, pero sí lo que espero es que le dé un soporte para acelerar los procesos. Creo que se puede ganar un montón haciendo eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, bueno. Vos ahí lo que estás haciendo es un algoritmo, digamos, de clasificación, y clasificaste esa área en varios estados, y eso es lo que vos querés determinar. Yo me bajé de internet un dataset grande de pacientes con y sin epilepsias ya clasificados. O sea, tenés Lo que hice fue entrenar sobre ese un dataset. sino, y vos tenías que Correcto, determinar este paciente un tipo una regresión. es tipo una regresión. La diferencia con la regresión es que la cantidad de linealidad que yo tengo, de no linealidad que yo tengo en las señales de EEG, requieren algoritmos que sean no lineales para poder ajustarte mejor. Si usas regresión, el error que tenés es generalmente más alto. Al menos yo no lo probé, pero ya lo di por descartado que va a ser más alto. Por algoritmos. Sí, por el algoritmo. Y esto un poco soñando, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un dataset de personas con un dataset de electrocardiogramas, que es muy parecido al electroencefalograma, previos a un ataque cardíaco, ¿no? De personas previos a un ataque cardíaco, 10 minutos, 15, 20. La pregunta que me hago es, ¿las personas que tienen hoy problemas cardíacos severos podrían llevar un holter y el holter enviar la información a la nube? Yo calcular en la nube o predecir o clasificar esos datos, y si veo una anomalía avisarle a la persona que vaya al hospital, que me parece súper interesante. No busqué ningún dataset, entiendo que debe haber, con lo cual lo próximo que voy a hacer cuando termine de armar el prototipo con el electroencefalograma va a ser jugar con esto. Una aplicación automática también. Claro. ¿Por qué la nube y no directamente en el mismo device? Podría ser el mismo device también. Por la complejidad, una cosa es enviar el dato a la nube y procesarlo en la nube, y otra cosa es tener que procesarlo en... Cada vez están saliendo más dispositivos igual. Sí, quizás sí, puede ser. Ambas, ¿no? Se me ocurrió en la nube. Así tenés, en caso de que le pase algo del tipo, tenés datos viejos en la nube. Bueno, no. Este es uno de los proyectos. Después yo trabajo en Artear, no sé si todos conocen Artear. ¿Qué es Artear? Es un medio de comunicación. Y lo que nos preguntamos es cómo de cara a la redacción, cómo mejorar las herramientas que la redacción tiene para poder generar información o generar artículos, y cómo enfocarnos en eliminarle toda la parte repetitiva y permitir que los periodistas puedan poner foco en investigar, en agregar valor en las notas y en generar notas de calidad, ¿no? Hay un trade-off siempre en todas las redacciones, que es calidad versus cantidad. Entonces, cuando se le pide
cantidad, generalmente después de un determinado threshold, la calidad baja. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Si nos fijamos en las producciones de notas, se puede graficar como una pirámide, donde en la base tenemos notas que son masivas, que tienen un gran alcance de público. Por ejemplo, en el fútbol, partido River-Boca, ¿no? Son notas que todas las redacciones las escriben. Y si vamos subiendo por la pirámide, nos podemos encontrar con notas como, por ejemplo, de Rafaela Sacachispas, que no creo que salga un medio local que le interese la llegue a cubrir. Entonces ahí es donde encontramos una oportunidad, ¿no? En no obligar al redactor que para llenar una determinada cuota tenga que escribir una nota de Rafaela Sacachispas, pero no también privar al lector de alcanzar ese segmento, ¿no? Que es la persona que quiere entender, que le interesa ese partido. Los objetivos son varios, ¿no? Uno es permitirle al periodista poner foco en la redacción, incluir nuevos segmentos y después, bueno, hacer leverage en lo que es optimización en Google, exposición en redes sociales. Y el último, pero para mí más importante, es si tenemos la capacidad de experimentar e innovar, está buenísimo, ¿no? Y si eso ayuda, está mejor todavía. Entonces, con esta premisa nos pusimos a trabajar en Artear con uno de los equipos, a trabajar para ver si podíamos aplicar algo de Machine Learning en la creación de notas. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué tipo de notas, no? Y claramente tienen que ser notas meramente informativas en las que tengamos grandes volúmenes, como puede ser deportes, como puede ser el clima, algunas notas de economía, como por ejemplo la fluctuación de una moneda como el dólar en un periodo determinado. Esas son notas que nos parecieron como, no sé si fácil, pero nos parecieron un desafío alcanzable, ¿no? Y elegimos partidos de fútbol y comenzamos con la Superliga. Básicamente tenemos las tres cosas que necesitábamos, ¿no? Una es datos clasificados, otra es gran volumen de datos y la tercera es algoritmos que nos permitan modelizar. Lo que queremos es que a partir de números escribir texto, ¿no? Más o menos es así, lo que nos propusimos. Bueno, volumen de datos. Tenemos más de 100.000 notas de deportes previamente clasificadas. Esas 100.000 notas las estructuramos con una estructura de árbol, donde tenemos cada segmento, cada parte del segmento de la nota clasificado. Construimos un diccionario Word-Embedding, Word2Vec, de 1 millón de palabras. Y estos diccionarios son diccionarios que generan relaciones entre palabras. Pasan las palabras bueno, si alguno sabe acá de esto, me va a decir que lo estoy diciendo muy simplificadamente. Lo que se hace es convertir una palabra en un vector y todos esos vectores tienen relaciones entre sí. Y cuando la distancia es menor, es que la relación es más alta. Y el tercero fueron redes neuronales. Empezamos a jugar un poco con algoritmos de sumarización para poder entender qué era lo que se podía hacer. Los resultados son estos. Este es un partido escrito 100% por un robot. Por un algoritmo en realidad, ¿no? Me doy cuenta que lo escribió un algoritmo y no una persona porque no tiene ninguna parte de opinión. O sea, no vas a ver opinión, no vas a ver alguna opinión subjetiva de lo que está escribiendo. Pero eso, perdóname, cuando decís que no va a tener una opinión, ¿después le sacaron del mapa original? Porque generar opiniones es algo que nosotros no sabemos cómo hacerlo hoy. Claro, cuando lo logremos hacer probablemente tenga que ir de vuelta a la pirámide anterior y reescribir qué es lo que puede hacer un humano y qué es lo que se convierte en repetitivo, pero hoy no tenemos la capacidad de opinión. Bueno, nos preguntamos qué pasaría si con la misma pieza de información, o sea, un partido de Temperley, Vélez o cualquier otro, lo pasamos por el algoritmo más de una vez, ¿no? Y bueno, obtuvimos 3 notas totalmente distintas contando lo mismo. O sea, podríamos abastecer aún más de un medio periodístico, ¿no? O sea, más de un diario. Bueno, ¿qué tecnologías utilizamos? Algunas son básicas. La primera que utilizamos claramente son árboles de decisiones. Tenemos una estructura
ya clasificada de nota en función de, o sea, tenemos una cadena de sentencias y cada sentencia correlaciona con un árbol de decisión. Esa cadena de sentencias más el árbol de decisión más el pedazo de pieza de información que yo estoy queriendo reemplazar me genera un texto. Esto es simple, pero da resultados. Después usamos, bueno, word embeddings, word2vec, todo el mundo lo conoce. Corrimos word2vec sobre las 100.000 notas que tenemos y generamos relaciones como, por ejemplo, Vélez Fortín, River Millonario. Nos podemos responder preguntas como Boca es a River, lo que el Ceneice es al Millonario. Boca es a River, lo que Racing es a Independiente. Lo utilizamos como herramienta. Y la parte más interesante está sigue. Y se pueden hacer cálculos matemáticos, esto es lo que yo dije, ¿no? Word2vec lo que es una red neuronal de dos layers. Y te permite hacer cuentas matemáticas como rey más hombre menos rey menos hombre más mujer igual reina o lo que quieras hacer. Lo más interesante fue esto. Empezamos a trabajar con modelos más complejos, basados en redes neuronales recurrentes, LSTM, modelados para tener un modelo del estilo encode-decode con mecanismos de atención. Estos modelos lo que me permiten es ingresar texto, ingresar el cuerpo de un texto y tener como salida un resumen, una sumarización del texto. La primera parte del modelo encode lo que hace es encodear, ¿no? Encodear el texto. Después tenemos un mecanismo de atención que es el que, entre comillas, decide dentro del texto encodeado a qué partes le presta más atención y a cuáles no. Y como output tenemos el resumen. Esto utilizado con el word embedding de 1 billón de palabras, lo corrimos y 100.000 notas, lo corrimos, hicimos varias iteraciones. De hecho, el código, si se lo quieren bajar, lo pusimos público, porque en realidad este código es un código que lo sacamos de un paper y lo que hicimos fue modificarlo para tener los resultados que a nosotros nos interesaba. Así que el que se lo quiera bajar está ahí, está en mi GitHub. Lo interesante de esto es el tiempo que tarda en entrenar, que para mí es un montón, para algunos no. Pero para poder tener resultados más o menos coherentes, necesitamos más de 9 iteraciones. Cada iteración tarda 24 horas. O sea, depende de la cantidad de datos que yo le ponga, pero tarda de 5 a 9 días en entrenar. En un P3 en Amazon. O sea, no usaste GPU. Claro, un P3 con GPU. Es una máquina, una de las más potentes que hay en Amazon, con GPU. Y entonces, usando TensorFlow con CUDA. Y equivalente a Tesla, no conozco el que. Si alguien puede googlear P3, pues la verdad que no recuerdo. P3 creo que tiene un Tesla. P3 es el nombre de máquina, es el nombre de distancia con la manera, es una de las GPU que tiene Amazon. Pero no es la placa de video P3. Debe tener una Tesla allí. Bueno, resultados de esto. Todavía estamos en etapa de research, pero tenemos algunos resultados que son interesantes. El primer texto que dice Boca Juniors ganó a San Lorenzo por 3-2 y si mañana vuelve a ganar se convertirá en campeón de la Liga Argentina Femenina de Clubes de Voleibol 2018. Me generó un resumen que Boca ganó por venció. Tarea sencilla. A San Lorenzo y pasó a la final. Acá es donde dijimos, wow, ¿no? Mañana vuelve a ganar, se consagrará campeón, es igual que pasar a la final. Eso es lo primero que pensamos. Qué bueno. Y después dijimos, no está bien. Porque en realidad no en todas las situaciones pasa eso, ¿no? En los partidos de fútbol, no conozco de vóley, vos podés salir campeón sin pasar a la final. O sea, pueden quedar más partidos ahead, porque es por puntos. Entonces, no sé si está tan bueno. Pero bueno, en principio saltamos y dijimos, che, qué bueno, mirá el tipo de sumarización que podemos hacer con... Segundo texto, el técnico de Godoy Cruz, Dabove, mantiene una duda en la ofensiva, en cómo va a armar el equipo. Y el resumen es, Dabove no repetirá el equipo. Si bien las chances, cuando uno tiene una duda, que lo repita, son bajas, está mal, ¿no? Pierde información ahí. O sea, me cambia la información. Pero bueno, estos son dos de los ejemplos que tenemos. Tenemos más, hay un montón de ejemplos fallidos. Y hay un montón que son súper interesantes. Estamos trabajando con esto todavía. No tenemos el nivel de confianza como para ponerlo productivo al 100%, sino usamos algunas cosas. Y este es el estado actual. Tenemos
La Superliga 100% productiva, pasa por edición, no la mandamos directamente a producción sin editar, sin edición de un redactor. Y estamos para cuando se retomen los partidos vamos a tener B Nacional, o sea en un par de semanas, cuando termine el Mundial. B Nacional, Metropolitana, Primera C, todas las copas Libertadores Sudamericana y todas las de Europa. Estamos pensando en generar 500 partidos por mes. Bueno, gracias. Gracias, Gaby. Bueno, lo mismo, vamos a hacer un ratito de preguntas y respuestas. Los que pregunten, pregunten fuerte, si se entiende lo que pregunta el resto. Vamos a empezar con el caballero. Quería saber cuál es el input que le das a la red neuronal esta que te genera el contenido en texto. Porque el entrenamiento, en lo que se basó para aprender, Sí. bueno, todas esas cientos de miles de noticias, están todas catalogadas, pero ¿de dónde saca material para decir, bueno, ok, yo ahora voy a construir todo este análisis del partido? ¿De dónde lo saca eso? Perdón, vamos más para atrás, porque hay dos cosas distintas, ¿no? Una es esta, que creo que es a la que te referís vos, esta. No, yo entendí que eso fue generado todo de forma automática. Ok, Atrás. acá. Eso. Perdón, esta, está bien, ok. Acá, bien. Bien, tenemos APIs que algunas son públicas y otras son pagas, de vendors, que no les voy a hacer publicidad, que nos dan, son APIs REST, que nos dan el resultado de los partidos con el detalle. Ganó 2-1 River Boca, hubo tantos penales, viene todo ya previamente clasificado. Eso lo usamos como input. Es como ¿Quién raspar un hizo minuto a los minuto. goles? ¿En qué momento pusieron una Pensá en un JSON donde tenés el detalle del partido en datos duros, Bien. ¿no? Ok. ¿Alguien más? A mí me interesaba lo del... Están preguntando en el fondo, ahí va. Perdón. Para el problema que tenías de ver las ondas en el cerebro, con los EEG, Sí. como input, ¿qué usaste? Porque tenés el problema que son series temporales, ondas, y las tendrías que traducir a vectores de alguna manera ¿Cómo? la Son, resonancia. para lo que es el electroencefalograma y para detectar enfermedades como epilepsia, se mira sobre una serie de tiempos. Con lo cual, como input, recibe una serie de tiempos. Son entre 150 y 200 puntos por segundo. No le hiciste ningún preprocesamiento antes. Nada. Ah, está bien. Nada. Bueno, sí, a mi red lo que hago es feature scaling, ¿no? O sea, lo normalizo para poder, pero eso es para entrenar, ¿no? Para poder converger más rápido y evitar alguno de los problemas que me encontré si no aplicaba feature scaling. ¿No debes aplicar un notch en 50 o 60 Hz? Digamos, quitar la frecuencia de la red. No. Ah, pues está limpia ya. Al menos por lo que veo yo no tuve O necesidad. sea, si vos, digamos, no tuviste datasets reales, o sea, los datasets, digamos, Son reales, son de contenidos pacientes. No, son de pacientes reales Pero los bajados. pacientes de los equipos reales acá. Son datasets reales bajados de mediciones reales de electroencefalogramas, sin ningún tipo de filtro adelante. ¿Queda una pregunta por allá, el señor? Me interesaba también sobre el mismo tema porque no hace mucho leí que hay una pulsera que toma los datos para la gente que tiene Parkinson y contrarresta el movimiento. Y hacer una especie como de feedback o algo por el estilo como para que... Sí, yo lo vi también, no habrá ni idea cómo lo harán. pero por ahí llegar a investigar para poder contrarrestar los pulsos de la epilepsia, digamos. Sí, se puede llegar Desconozco, pero. La verdad a algo a investigar. desconozco. Sí, puede ser. Julián, ahí en el fondo. Sí, una pregunta sobre la generación de los resúmenes de fútbol. Concretamente, ¿es un set más tipo supervisado donde estás mapeando cada, o sea, no sé, la API que da la lista de eventos del partido y mapeas, tratás de generar con cierta elocuencia cada una de las frases?
Sí, tengo un árbol de decisiones sobre una cadena de sentencias ya clasificadas. O sea, clasificadas me refiero, si tengo 100.000 notas, conozco en cada una de las sentencias cuál es la sentencia real, o sea, es una sentencia template clasificada y un montón de sentencias reales de notas escritas anteriormente. Utilizo eso, más los datos en JSON, y después lo que hacemos es jugar, bueno, con Word2Vec un poco y con Encodico. Suena que está bueno si lo ponen para hacer SEO, los publican o lo puedes en Facebook, se podría leer el CTA y hacer algo tipo más reinforcement para ver qué generación de notas andan bien, cuáles no tan bien, digamos, si uno lo hiciera a gran escala, ¿no? Vos decís para iterar. Para poder mejorar, me imagino que hay cierta parte de elocuencia que es probabilística, que pones, no todas las notas son iguales, Claro. usaste 3 notas distintas de San Martín. ¿Cómo decidir cuál va a tener más CTR, cuál va a tener más clics? Está bueno eso, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto, pero está re bueno. En nuestro roadmap era un poco agresivo, esto ya tiene por ahí resultados aceptables para nosotros, era continuar con el resto, saltar a tenis, básquet y después empezar a iterar. O sea, primero generar volumen, pero definitivamente es algo que después hacer un A/B testing entre a ver cuál performa mejor. Sí, totalmente. Totalmente. Una pregunta. Hablaste que vos habías proyectado la señal ET con FFT. ¿En la evidencia vos tenés componentes de alta frecuencia? No, perdón, eso lo hablé en un proyecto que hice de fin de semana jugando para poder, qué sé yo, decir sí, no, para poder darle a Stephen Hawking que se murió, poder darle a una device mucho mejor que eso, claro. La otra pregunta que te quería hacer era con respecto a ese proyecto, al ejercicio, digamos, que utilizaste 4 capas Sí. de neuronas, ¿y por qué no usaste el SLM? Buena pregunta, porque no hace falta. Encontré el resultado que quería usando una red común, no me interesaba usar el STM. Ya, los chunks de datos ya venían, o sea, mi size, mi cantidad de neuronas eran entre 150 y 200. Aplicar el STM sobre eso, yo no quería predecir una secuencia, sino que directamente todo el chunk entero yo lo podía tomar como input. ¿Me explico? Sí, no, yo pensé por ahí Tomo todo el la chunk entero. anomalía, el episodio es como una anomalía de la serie. Podría haberlo hecho. La pregunta es, ok, eso es para entrenar. Cuando predecís, ¿cómo haces? Bueno, voy tomando todo el chunk, pero voy shifteando de a uno. Con lo cual, ¿entendés? De a un punto. O sea, 1 sobre 200 por segundo. Sí, pero después es una convolución temporal, si no. Igual si ya consigues resultados que te gustan, por eso está bien, pero ese STM tiene que es muy ineficiente, pero por ahí con una convolución ya podés manejar la ventana de tiempo. Ok, sí. Bueno, se está volviendo demasiado técnico el asunto. Gracias. Es un meetup muy general. Yo entendí bastante poco de lo último que pasó. Así que ahora les voy a pedir un favor, les voy a pedir que abandonen sus